A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Y me perdonaste, me acercaste a tu presencia y me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies hacia tu presencia y me levantaste, y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y allí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.
Ahora le vamos a decir que Él es nuestro amigo, que Él es quien nos ama. Él nunca nos deja abandonados. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Amén, iglesia. Así que los invitamos a que sigan adorando y exaltando el nombre del Señor con nosotros. Porque Él es grande y Él es misericordioso. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Que nadie se quede sin adorar al Señor en esta mañana. Y vamos a decirle: Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Gloria al Señor. Aleluya. Porque Él es grande y poderoso. Tú eres misericordioso, Señor. Así que vamos a decirle que hoy danzamos en la presencia de Él y que somos libres, iglesia. Hoy declaramos libertad para nuestras vidas. Hoy declaramos sanidad. Hoy declaramos regocijo. Hoy declaramos de todo
presencia del Señor. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Yeah. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, y hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Y vamos a declarar en esta mañana, iglesia, que somos libres en el nombre del Señor y que hay libertad. Así estemos desde la casa, hay libertad en la presencia del Señor. Hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, hay libertad en la casa, hay libertad al danzar, y hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, que somos libres, somos libres por su sangre, libres soy, que somos libres por su sangre, libres soy. Buenos días para todos nuestros hermanos y hermanas y amigos que se han conectado en este tiempo adorando al Señor.
Qué bueno que usted está en su casa y puede estar allí juntos proclamándolo y exaltándolo. Para nosotros es un placer que haya separado este momento para adorar al Señor. Qué bueno este tiempo de alabanza, qué bueno este tiempo de adoración, qué bueno este tiempo de exaltación. De verdad que nos gozamos en el Señor, nos gozamos de que Dios esté en medio de nosotros y que su Espíritu Santo se mueva de manera sobrenatural. Invitamos para que le dé compartir a este audio, a este video en vivo, y que muchas personas también puedan conocer del mensaje de Jesús. Cuando nosotros hablamos de compartir en vivo, no es porque queramos seguidores nosotros, no, lo que queremos es que el Evangelio de Jesús pueda llegar a todo lugar del mundo, que el Evangelio de Cristo pueda llegar a aquellos lugares donde quizás una persona no ha ido a predicarles, pero que a través de estas plataformas, redes sociales, otros puedan conocer el amor de nuestro Señor Jesús. Así que inmediatamente dele compartir a este live y que juntos podamos extender el reino. La Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios, y para que la tierra sea llena del conocimiento de Dios, tenemos que hacer, no solamente orar, sino transmitir conocimiento a través de la predicación del Evangelio. Bienvenidos todos, un abrazo les enviamos, y quiero que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 51. Vamos a abrir todos juntos allí, Marcos capítulo 6, versículo 45 al 41. Durante algunos días he venido predicando acerca del Evangelio de Marcos, y es porque he estado estudiando el Evangelio de Marcos a profundidad y he detenido a mirar ciertos asuntos que Marcos ha escrito y que verdaderamente son tan importantes y tan trascendentes en nuestra vida espiritual. Y hoy quiero que miremos algo allí en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 45 al 51. Escriba en su cuaderno, no solamente sea un oidor de la palabra, sino un hacedor de ella. Y para poder muchas veces ser hacedores necesitamos escribirla, porque entre más la leamos, entre más la estudiemos, más nuestras vidas van a ser transformadas y cambiadas por el poder de la palabra del Señor. Entonces vamos a leer allí Marcos capítulo 6, versículo 45 al 51, dice la palabra de Dios. Y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que les hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y gritaron, porque todos le veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Vamos a dejarlo hasta ahí, vamos a hacer una oración. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que cada vez que nos acercamos a la palabra, tú nos hablas, tú nos cambias y tú nos transformas. Y queremos, Señor, en este tiempo, en este momento, que esa palabra se encarne en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, con la palabra. Háblanos, Señor. Háblale a cada hermano, háblale a cada hermana, a cada amigo, cada persona que por primera vez escucha este mensaje. Te pido que su corazón sea buena tierra, y que esta semilla, Señor, que será sembrada en nuestro corazón, dé mucho fruto, y que ese fruto permanezca, Señor. Lo necesitamos. Cámbianos, Señor. Tu palabra es un mensaje de esperanza para nuestras vidas en estos tiempos. Tu palabra nos da ánimo. Tu palabra, Señor, nos abre los ojos para que miremos más allá, y por eso necesitamos escucharla. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, toma el control y bendice cada hermano, bendice cada hermana, cada amigo, cada persona que generosamente y voluntariamente dan ofrendas y diezmos, Señor, a tu reino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Entonces he titulado esta enseñanza, mucha atención, y usted escriba allí en su chat o en su cuaderno donde usted escribe lo que Dios hace en las tormentas de nuestras vidas. Ese es el mensaje de hoy, lo que Dios hace en las tormentas de nuestras vidas. Muchos creemos que cada vez que estamos pasando por tormentas, o cada vez que estamos pasando por desiertos, o cada vez que estamos pasando por una enfermedad o por una escasez, muchos creemos como que Dios se olvidó. Muchos creemos como que Dios nos abandonó. Muchos creemos como que Dios nos ha dado la espalda. Y no es así. Dios no nos creó y se fue. Dios nos creó y se quedó con nosotros porque Él es nuestro Padre. Él es el único Dios verdadero que sabe darnos cosas buenas a sus hijos. A ti que estás allí en tu casa, Él sabe darte cosas buenas, porque recuerda que Cristo te justificó, Cristo te redimió. De la única manera en que tú y yo nos convertimos en hijos de Dios fue a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que cada vez que pasamos por tormentas, cada vez que pasamos por dificultades, algo está haciendo Dios. El hecho de que tú y yo no lo veamos, el hecho de que tú y yo no lo sintamos, no quiere decir que Dios no está allí en el asunto, o en tu problema, o en tu necesidad. Aunque tú no lo veas y aunque tú no lo sientas, Dios está ahí. Dios está presente. Y hoy quiero, hermanos, que tú y yo, hoy quiero que puedas abrir tu corazón, porque lo que Dios desea es que tanto tú como yo podamos ser conscientes de que el Señor está allí, que algo Dios está trabajando para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. Y a manera de un texto quiero decirles, introducirlo mejor en este texto, es que en este acontecimiento se da después del milagro de la multiplicación de los peces y de los panes. Si leemos Marcos 6, versículo 30 al versículo 44, nos vamos a dar cuenta cómo el Señor Jesús allí estaba haciendo un milagro sobrenatural, un milagro donde la gente ya tenía tiempo escuchando el evangelio, escuchando a Cristo predicar, y entonces ya se hacía tarde, era un lugar de desierto, y entonces los discípulos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, despide a la gente esta tarde, que se vaya para sus casas, y porque no hay que darles de comer. Y Jesús le dice: ¿cómo así que no hay nada que darles de comer? Denle de comer a las personas. Pues no había nada más y unos pocos panes y unos pocos peces. ¿Y cómo Jesús hizo un milagro allí? Jesús hizo un milagro tan sobrenatural que alimentó 5,000 hombres, sin contar mujeres y sin contar niños. Y dice la Biblia que sobraron 12 canastas, 12 cestas, sobraron por el milagro de Jesús, por lo que Cristo había hecho allí para bendecir la vida de estas personas. Y es ahí donde nos introducimos al versículo 45, que dice: y enseguida Jesús hizo. O sea que después del milagro de la multiplicación de los peces y los panes, Jesús hace entrar a los discípulos en una barca. Esa palabra hizo es interesante allí, porque esa palabra hizo en el griego significa forzar, significa obligar. Es como cuando usted coge a su hijo de la mano y le dice: venga para acá. Es lo mismo que estaba haciendo Jesús. Cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los peces y los panes, coge a los discípulos y los obliga, los forza a entrar en una barca. Y hay que ponerle atención a esas palabras que Marcos resalta, porque eso es lo que nos va a hablar hoy. Entonces podríamos decir que después de que Jesús coge a los discípulos y los forza, podríamos decir que Jesús los obliga a entrar rápidamente en la barca. Y es interesante también porque dice la Biblia que después de que los hace entrar en la barca, ¿qué hizo Jesús? Se quedó en tierra. Dice la Biblia, leamos allí el versículo 45. Y enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús se queda
y despide a los discípulos. Les dice, vayan, pero Él no les dijo que Él se iba a quedar a orar, no, Él los obliga a entrar a la barca y se queda en tierra orando. Y lo correcto, o mejor, lo que uno desearía es que si el Señor le dice a uno que se vaya en una barca, ¿qué es lo que tú quisieras? Pues que el Señor fuera contigo. No quisieras que el Señor te mandara a otro país y tú te fueras solo a ese país y el Señor se quedara contigo en Colombia o en el país donde tú estás. No, quisiéramos que a donde el Señor nos mandara, pues que el Señor se fuera con nosotros. Eso sería lo correcto. No quisiéramos que Él se quedara y nosotros nos fuéramos solos. Ahora, Moisés le dijo a Dios en Éxodo capítulo 33, versículo 15. Vamos a ponerle atención a este texto tan importante. Éxodo capítulo 33, versículo 15 dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Mire lo interesante, hermanos. ¿Cómo es que Moisés hace esto? Moisés le dice al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el Señor le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo. Pero en este caso el Señor le dice a los discípulos: montes en una barca y yo me voy a quedar. Es decir, no voy a ir allí, no voy a ir en cuerpo con ustedes. Vayan al otro lugar que se llamaba, era en el mar, iban a transitar hasta Bethsaida, pero el Señor prefiere quedarse. Y en esa travesía se desata una tormenta, fuertes vientos, en la que la vida de los discípulos se ve en peligro. Y en ocasiones Dios nos manda a hacer cosas en las que parece ser que nuestra vida se ve en peligro. No sé si eres un líder de un grupo, eres un líder de jóvenes, de caballeros, tienes un ministerio, eres empresario, profesional. Hay cosas que Dios te mandará a hacer y posiblemente tu vida estará expuesta a peligros, porque eso fue lo que el Señor le dijo a los discípulos: vayan, pasen al otro lado. Y el Señor se queda allí en tierra, pero los discípulos son los que están enfrentando la situación. Los discípulos son los que están viendo cómo los fuertes vientos les era contraria. Los discípulos no sabían lo que más adelante les iba a pasar, pero Jesús, que es omnisciente, es decir, Jesús que todo lo sabe, Jesús que todo lo ve, quería enseñarle a sus discípulos lo que Él puede hacer cada vez que se enfrenten, o que se enfrentaran mejor, a las tormentas de la vida. Lo que Jesús le quería enseñar a los discípulos era que Él siempre va a hacer algo cada vez que estén en dificultades, cada vez que estén en problemas, cada vez que estén en crisis. Él siempre va a hacer algo. Por eso el Señor no va con ellos. El Señor los envía con unas intenciones profundas, y es allí donde el Señor quería que ellos entendieran que aunque físicamente Él no estuviera, Él siempre va a hacer algo. Y quiero decirte que aunque tú y yo no veamos al Señor, el Señor siempre va a hacer algo para sacarte de esa tormenta, para sacarte de ese problema. Y en ocasiones Dios te va a decir: móntate en el barco, y parece ser que tú te vas a ir solo, y parece ser que tú estás remando solo, pero recuerda esto: el Señor algo va a hacer. Algo va a hacer el Señor. Algo va a hacer el Señor para bendecir tu vida. Algo va a hacer el Señor para bendecir tu empresa, para bendecir tu negocio, para bendecir tu familia, para bendecir tu ministerio, para bendecir tu profesión. Algo va a hacer el Señor. Dios nos prepara tormentas para que nuestra vida cristiana vaya alcanzando madurez y solidez. Póngale atención a esto. Para que tu vida cristiana vaya alcanzando madurez y solidez, el Señor te manda en barcos, aparentemente solo, y el mismo Señor desata tormentas, porque aún la naturaleza obedece a la voz del Señor. Nadie puede prestarnos tanto cuidado y tanta atención como lo hace el Señor Jesús.
El deseo de Jesús es protegernos y brindarnos ayuda en todas las circunstancias difíciles que podamos estar viviendo. Ese es el deseo de Jesús. Jesús no quería que sus discípulos interpretaran el momento como un abandono, sino que Jesús quería que los discípulos interpretaran el momento como aquel que, aunque no estuviera físicamente, algo iba a hacer, algo iba a traer, algo de alguna otra manera. Dios se iba a mover a favor de sus discípulos. Y quiero que miremos aquí en este texto 3 cosas que Dios hace, que Dios quiere hacer en las tormentas de nuestras vidas. Hay 3 cosas según el texto de Marcos, según la perícopa, la porción pequeña de Marcos que acabamos de leer. Hay 3 cosas que el Señor quiere hacer en tu vida, y póngale mucha atención y escríbalas. Y la primera cosa que Dios quiere hacer en las tormentas de nuestra vida es vernos. Lo primero que Dios hace es observarte. Lo primero que Dios hace es centrar su mirada en lo que tú haces. Eso es lo primero que Dios hace, centrar su mirada en lo que tú y yo estamos haciendo. Vamos a leer el versículo 48. Dice la palabra de Dios: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contraria, cerca de la 4ª vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Jesús se había quedado en tierra. Los discípulos estaban en la barca, los discípulos estaban enfrentando la tormenta, los discípulos estaban enfrentando los fuertes vientos. Pero ¿qué hacía el Señor según el versículo 48? Viéndoles. El Señor los estaba viendo. Él se había quedado en tierra orando. Y yo creo que la oración de Jesús no era simplemente Señor, fortaléceme, sino que yo creo que la oración de Jesús era una oración intercesora, una oración en la cual Jesús estaba diciendo: Señor, ayuda a los discípulos, ayuda a mis discípulos que están allí en la tormenta, que están allí enfrentando los vientos, que están allí enfrentando, Señor, esa situación tan difícil en sus vidas. Esa era la oración. Jesús estaba intercediendo por sus discípulos. Pero hubo un momento en el que el Señor Jesús simplemente ahora ya no está orando, sino que los está viendo, sino que los está observando. Y yo quiero decirte que muchas veces en las tormentas de nuestras vidas Dios no actúa rápidamente, sino que el primer actúa rápidamente metiendo su mano, sino que el primer actuar de Dios es centrar su mirada en nuestras vidas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que nos quejamos en medio de la tormenta? ¿Será que renegamos en medio de la tormenta? ¿O simplemente seguimos trabajándole a la tormenta a ver si podemos pasar al otro lado? Él te está observando, el Señor te está viendo. Y lo primero que Dios ve allí en la vida de los discípulos, lo primero que Jesús, recuerde que Jesús era 100% hombre, pero también era 100% Dios. Jesús podía ver lo que otros no podían ver. Jesús podía conocer las intenciones más profundas del corazón. Y es ahí donde Jesús está viendo, y lo primero que ve en la vida de los discípulos es la fatiga. Mire lo que dice el versículo 48: y viéndoles remar con gran fatiga. Es decir, que los discípulos estaban cansados, los discípulos estaban agotados. En ese trasegar, en ese ir en el barco, en ese remar en el barco, llevaban toda la noche remando. Toda la noche llevaban remando y estaban fatigados, estaban cansados. Pero ¿sabes qué pasó allí? El Señor, que quiere hacer cosas en la vida, en nuestras tormentas, el Señor comenzó a verlos. Y el Señor comenzó a ver el cansancio. El Señor comenzó a ver el agotamiento de ellos. El Señor comenzó a ver que los discípulos, las fuerzas de ellos cada vez más se caían. Él fue y vio, lo primero que fue ver la fatiga, el cansancio de ellos. Los discípulos llevaban casi toda la noche remando y se encontraban en esa dificultad. Pero recordemos que fue el mismo Señor Jesús el que los hizo entrar en la barca. Y posiblemente podríamos decir también que
Fue el mismo Señor Jesús el que desata la tormenta, porque como les dije ahora, la misma naturaleza obedece a la voz de Dios. Y el Señor Jesús ve toda esa situación, el esfuerzo que hacían para mantenerse y avanzar, les producía mucho dolor. Los discípulos estaban comenzando a tener mucho dolor, porque era un ejercicio constante de remar y de remar y de remar, y se ayudaban entre uno y otro, pero se cansaban porque llevaban toda la noche. Y eso era lo que el Señor estaba viendo, el Señor los hace entrar en la barca, y ese camino al otro lado les producía mucho dolor. Y hay cosas, hermanos, quiero decirte que hay cosas que Dios nos mandará a hacer y que nos va a causar mucho dolor. Hay cosas que Dios te va a mandar a hacer y que puede entristecer tu vida, esa situación que vayas a vivir, o que puede alegrar tu vida, o puede cansarte físicamente. Y en el caso de los discípulos, el ir en la barca les estaba produciendo un dolor, y ese dolor era físico. Estaban agotados, estaban cansados. Pero hay otras cosas que también pueden causarnos dolor en la vida, como aceptar el que algún día nos hizo daño. Eso puede causarnos dolor, pero Dios nos mete en esa barca de ir y perdonar, de ir y pedir perdón. Y eso puede causarnos dolor, porque ¿cómo es posible que tú vayas y perdones a aquel que te dañó la vida? Y eso puede causarte dolor, y quizás esa es la barca en la que el Señor te está metiendo. Dar todo, algo que puede producirnos dolor, es darlo todo y recibir poco, ¿sí? Amar mucho y ser amado menos. Eso puede producir tanto dolor cuando tú amas a alguien profundamente y te traiciona. Cuando tú amas a alguien con tu corazón y va y habla mal de ti, eso produce tanto dolor en el corazón. Eso produce tanto dolor en la vida. Pero esa es la barca. Allí estamos montados. Estamos remándole, amando a la gente, y posiblemente esa gente que tú amas te ama menos. Y entre más tú le des, más te van a traicionar. Sacrificar nuestros sueños para que vivan los propósitos de Dios, eso puede producirnos, hermanos y amigos, mucho dolor. Pero recuerda que Dios te está viendo. ¿Qué fue lo primero que el Señor vio en los discípulos? La fatiga. ¿Qué es lo primero que Dios hace en las tormentas de nuestra vida? Vernos. Ver el cansancio, ver la fatiga, ver el dolor que estamos teniendo en ese momento, ver la traición, ver el olvido, ver el abandono. Eso el Señor lo está viendo. El Señor los vio remar, y recuerda que esa acción de ver es continua. Esa acción de ver no es por tiempos, porque la Biblia dice que el que guarda nuestra alma no se adormece. Es decir, Dios no duerme, Dios siempre está pendiente. Los ojos de Dios están atentos sobre nosotros. Él está viendo nuestro cansancio. Él está viendo las injusticias de los demás sobre nuestras vidas. Él ve cuando alguien habla mal de nosotros. Él nos ve cuando otros nos traicionan. Él ve lo que estamos viviendo. Él ve lo que tú estás viviendo. Él ve que estás en ese barco y cansado, pero Él te está viendo. Dios no está mirando hacia otro lugar. Él está viendo tu vida. Él ve el esfuerzo que le pones a lo que haces, las ganas, la diligencia. Cuando tú eres un maestro de escuela dominical y preparas esa clase con amor, con entrega, el Señor te está viendo. Cuando tú eres alguien que participa de la alabanza y estudias técnica vocal en tu casa, en YouTube, un tutorial, el Señor te está viendo. Cuando tú eres un líder de caballeros y llamas a los hombres y posiblemente esos hombres no te responden, el Señor te está viendo. Él ve tu esfuerzo. Él ve la fatiga. Él ve esos momentos en los que tú dices: Señor, qué gente tan dura, ¿qué hago? Él te observa, Él te ve. Esas personas a las cuales tú las llamas a una reunión virtual y prefieren hacer otras cosas que atender a tu reunión, el Señor te ve, pero también está viendo la actitud del otro. ¿Tú crees que Dios no observa esas cosas? Todo lo ve. ¿Qué fue lo que Dios vio en los discípulos? Su cansancio, su fatiga. Y quizás estás cansado en este tiempo de lidiar con esas personas tan difíciles. No importa, sigue lidiándolas, porque Dios te está viendo.
Porque lo primero que Dios hace en la tormenta de tu vida es verte, es observarte. Y tú crees que Dios se olvidó de ti. Él no se olvidó de ti. Él está viendo allí. Y ese remar es eso, es la acción de nuestro trabajo. Ese remar es quizás cuando tú estás haciendo un trabajo en la universidad y ves que te calificaron menos y tú lo ves como injusto. No importa, Dios te ve. Él está ahí viendo el cansancio, la dedicación, el tiempo que le dedicas a la lectura de la palabra, el tiempo que le dedicas a tus responsabilidades. El Señor lo ve. Cuando tú sacrificas tus sueños, cuando tú sacrificas tus deseos muchas veces por cumplir los sueños y los propósitos de Dios, el Señor te está viendo. Cuando tú dejas de ir a un lugar que tú quieres para ir a atender a alguien que necesita de tu ayuda, eso lo está viendo el Señor. Todo, absolutamente lo ve. Y recuerda, el Señor te ve las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. Todo el tiempo el Señor te está observando. El Salmo número 33 versículo 18 dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. ¿Sobre quién está el ojo de Dios? Sobre los que le temen. Si tú eres un hombre y una mujer que teme a Dios, que obedece a Dios, que su vida está rendida a Dios, el ojo de Dios está sobre ti, observándote, viéndote. Y el Señor siente tu dolor, porque la Biblia dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Y para él compadecerse de nosotros nos ve. Y si usted ve del versículo 30 al 44 de Marcos capítulo 6, dice la Biblia que él vio las ovejas, las personas, y tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Así que el Señor vio a esa gente como alguien que necesitaba de Él. El Señor vio a los discípulos como personas que lo necesitaban. El Señor vio a los discípulos cansados. El Señor vio a los discípulos muy agotados de remar toda la noche. Pero ahí estaba su mirada centrada. Job capítulo 28 versículo 24 dice: porque Él mira hasta los confines de la tierra y Él ve cuánto hay bajo los cielos. Que mira Dios hasta lo último de la tierra. Así que Dios tiene el poder para vernos a nosotros aquí, los occidentales, que está de día, y para ver a los orientales, que está de noche. El Señor tiene el poder para verlos a ellos, pero tiene el poder para vernos a nosotros, porque Job nos está diciendo que Él mira hasta lo último de la tierra. Él mira hasta los confines de la tierra. Las cosas que nosotros vivimos no son ajenas a Dios. El Señor conoce nuestras aflicciones. El Señor conoce la injusticia. Él lo conoce todo. Pero lo primero que Dios hace es vernos. El versículo 47 de Marcos capítulo 6 dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Así que los discípulos estaban remando de noche, pero el Señor podía verlos aún en la noche. Así que en la noche más oscura que tú puedas vivir, allí el Señor te está viendo. El versículo 48, la parte A, dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. En ocasiones muchas cosas nos van a ser contrarias, y esto no quiere decir que Dios no nos esté viendo. Hay personas que siempre se me acercan y me dicen: pastor, o sea que esto que yo estoy haciendo no es la voluntad de Dios, porque hay mucho tropiezo. Esto que estoy haciendo no es la voluntad de Dios, porque veo tantos inconvenientes, veo tantos limitantes. Y yo te hago otra pregunta bíblicamente: ¿quién fue el que metió a los discípulos en la barca? ¿No fue Jesús el que los obligó? Recordemos la palabra hizo en el griego. Los obligó a entrar. ¿Quién fue el que los obligó si no fue el Señor? ¿Y qué se presentó en ese camino al otro lado en la barca? No se presentaron los vientos contrarios. Así que eso era una oposición, eso era algo en contra. Pero ¿quién lo permitió si no fue el Señor?
Fue el Señor el que lo permitió. Así que hay momentos en que las cosas nos sean contrarias, y esto no quiere decir que Dios no nos esté viendo, y tampoco quiere decir que estemos fuera de la voluntad de Dios, y tampoco quiere decir que estemos en pecado. Porque hay gente que dice: ¿será que yo estoy en pecado que me va tan mal? ¿O será que yo estoy haciendo algo malo que las cosas no me salen bien? No, simplemente hay cosas contrarias que Dios permite en tu vida. Hay vientos contrarios que el Señor los trae para moldearte. Hay cosas contrarias que el Señor los trae para mirar tus reacciones, para mirar tus comportamientos, para mirar qué vas a hacer. Si continúas con un espíritu humilde y apacible, o sacas el orgullo y la ira de tu corazón y explotas y ofendes a las personas. Todo el tiempo los discípulos guardaron su postura. Lo único que había en la vida de los discípulos era cansancio, era agotamiento, pero ahí el Señor los estaba viendo. Lo segundo que el Señor hace en las tormentas de nuestra vida es venir. Lo primero es vernos y lo segundo es venir. Mira lo que dice el versículo 48, la parte B. Después de que el viento les era contraria, allí nos vamos a encontrar con una coma. Y mira lo que dice: cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Mírelo lo profundo allí. Dice la escritura: cerca de la cuarta vigilia de la noche vino. ¿Quién fue el que vino? Jesús. Jesús estaba allí en tierra orando y viéndolos. Y después de que el Señor los ve, viene a ellos. La cuarta vigilia es entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Recuerde que los discípulos celebraban 4 vigilias: 6, 9, 12, y la cuarta estaba entre las 3 de la mañana, de 12 a 3, es decir que la tercera es de 12 a 3 y la cuarta es de 3 a 6 de la mañana. Y nos vamos a encontrar con esto, que si los discípulos llevaban toda la noche remando, toda la noche agotados, toda la noche tratando de llegar a Bethsaida, ¿por qué el Señor se tarda tanto? ¿Por qué el Señor no vino cuando los vio? ¿Por qué el Señor no actuó cuando los vio? Y eso es lo que tú estás esperando. Tú quieres que Dios haga las cosas ya. Tú quieres que en medio de esa fatiga, en medio de ese cansancio, Dios te responda ya. Todos queremos eso. Todos queremos que si hoy usted desea algo, una carne asada, pues quiere esa carne asada ya. Y no es así. ¿Por qué el Señor no fue en la primera vigilia? Si la primera vigilia era más temprano, ¿o por qué el Señor no fue a la segunda vigilia? ¿Sí? La segunda vigilia comenzaba a las 9 de la noche. ¿Por qué el Señor no fue a las 9? ¿Por qué? O a la tercera, que comenzaba a las 12 de la medianoche. ¿Por qué el Señor esperó hasta la cuarta vigilia? ¿Sí? Y ahí es donde vamos a mirar que lo segundo que Dios hace en medio de nuestras tormentas, en medio de las tormentas de nuestras vidas, es venir. Lo primero es vernos y lo segundo es venir. Jesús no llega antes ni después. Él llega en el momento preciso. Isaías capítulo 49, versículo 8, la Nueva Traducción Viviente dice: en el momento preciso te responderé, en el día de salvación te ayudaré. Así que cuando Dios te va a responder, en el momento preciso, no en el momento que tú quieras. Y Jesús no fue ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vigilia, porque ese no era el momento preciso. El preciso momento para Jesús ir era la cuarta vigilia, es decir, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. ¿Qué horas eran? No sabemos. Podría ser las 3, 3 y media o 4 o 5 de la mañana. Pero Jesús esperó el momento preciso. Y el profeta Isaías nos está diciendo que Dios responde. Él sí responde, pero responde en el momento preciso. El Señor responde en el momento que Él ha determinado. Y en el día de nuestra salvación Él nos va a ayudar, pero el día que Él
determine. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Que Dios piensa diferente a nosotros. Dios piensa de maneras tan diferentes que nosotros pensamos en que Dios debería venir cuando lo necesitamos. Pero el pensamiento de Dios está en que Él viene cuando Él sabe el momento indicado. Y si tú estás enfermo, tú quieres que Dios te sane ya, y posiblemente Dios te dice: ya no es el momento, yo lo determino. Así que Dios puede llegar a la cuarta vigilia para bendecir tu vida. Pero te aseguro que el Señor viene. Te aseguro que el Señor irá a tu vida. Te aseguro que el Señor irá para salvarte en medio de ese problema. Te aseguro que el Señor irá para salvarte en medio de esa tormenta. Te aseguro que el Señor irá para salvarte en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis, en medio de esa escasez. El Señor irá para salvarte. Aleluya. Porque Él es Dios. Y eso es lo segundo que Él hace. Él quiere venir. No solamente quiere quedarse observándonos, sino que también quiere venir para auxiliarnos. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es decir, Jesús, ¿por qué no nació en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Jesús no nació en los tiempos de David? ¿O porque Jesús no nació en los tiempos de los jueces? ¿O porque Jesús no nació en los tiempos de Daniel? ¿O en los tiempos de Zacarías o Malaquías? Porque Jesús nació en este tiempo, porque era el momento indicado. Y quizás muchas personas querían ese Salvador desde antes, pero no era el momento para Jesús venir. Jesús vino en el momento que Dios así lo había determinado. Y dice la Biblia en Gálatas 4:4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando es el cumplimiento del tiempo, Dios vendrá para ayudarte. El poder del Señor vendrá para socorrerte. Vendrá la misericordia de Dios para cobijarte y para decirte: aquí estoy junto a ti. Pero el Señor te ve, pero también va a venir a tu vida. Dios no tarda en venir. Él llega a la hora suya, no a la hora nuestra. Tienes que escribir eso. Dios no tarda en venir. Él llega a la hora suya, no a la hora nuestra. Es a la hora del Señor. Es en el día del Señor, no en nuestro día. Pero Él está haciendo algo y Él quiere venir para ayudarte. El versículo 49 dice: viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma, y quisieron los discípulos, gritaron. Tenemos que desarrollar la capacidad de ver a Dios en los problemas. Y eso es lo que casi nadie ve. No pueden ver a Dios en medio del problema, pero necesitas abrir tus ojos espirituales para que veas al Señor aún en medio de esa enfermedad, aún en medio de esa crisis. Ahí está el Señor. Porque los discípulos vieron a Jesús caminando y pensaron que era un fantasma. No habían desarrollado la capacidad de ver a Jesús aún en medio de las dificultades. Parece ser que los discípulos tenían problemas de la identidad del Señor. Nuestros problemas muchas veces también nos acortan la visión de Dios y decimos: ¿dónde está Dios? Los discípulos tenían problemas, como les dije, para identificar a Jesús. Lo vieron como un fantasma. Debemos aprender a reconocer a Cristo en todos los momentos de nuestras vidas, sean buenos o sean malos. Él está. Él viene, ¿sí? Y algo curioso acá es que el mar, que se constituía el problema para los discípulos, se convirtió en la plataforma para Jesús caminar en dirección a ellos. ¿Qué era lo que les era contrario a ellos? Los vientos. Mateo habla, dice que el mar se enfureció. El pasaje lo ilustra Mateo de esa manera. Marcos no quiere dar ese detalle. Marcos simplemente dice que lo único que les era contrario era el viento, pero Mateo dice que el mar también les era contrario.
Y mire aquí lo interesante, y es que lo que era para ellos un problema, Jesús venía caminando sobre el problema. Jesús venía caminando sobre el mar, porque el mar era un problema para los discípulos. Y quiero decirte que eso que tú ves como un problema, el Señor viene caminando sobre eso. El Señor viene caminando sobre ese problema porque quiere venir a ayudarte. Así que si tú estás enfermo, quiero decirte que ahí está el Señor parado sobre la enfermedad. Si tú tienes una crisis económica, ahí está el Señor parado sobre esa crisis económica. Si tú tienes un problema con tu familia, ahí está el Señor parado sobre ese problema. Si tienes un hijo o una hija rebelde, ahí está el Señor parado sobre ese hijo y sobre esa hija. Lo que tú consideras un problema, el Señor se para sobre él. ¡Qué bendiciones! Jesús estaba parado sobre el problema, sobre el mar, sobre los fuertes vientos, para que los discípulos se dieran cuenta que Él cuando viene, viene con toda. Cuando el Señor viene, viene con todo su poder, viene con toda su gloria, viene con toda su autoridad, viene con todo su señorío, para pararse en medio de tu problema y decirte no más. ¿Sí ves lo lindo? Lo lindo del Señor, lo lindo de la palabra, estudiar la escritura de esa manera, centrarnos y meditarla. El Señor estaba viniendo sobre el mar, sobre aquello que era un problema para los discípulos. El Salmo número 108, versículo 3, la PDT dice: con Dios seguiremos la victoria, Él pisoteará a nuestros enemigos. Deuteronomio capítulo 20, versículo 4 dice: porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. El Señor va con nosotros. Hoy el Señor ya no solo te está viendo, sino que el Señor también quiere venir para pisar ese problema, para ahollar ese problema, para pisotear ese problema y para decirte: aquí estoy contigo. Yo he venido a tu rescate, he venido a estar junto a ti. Jesús viene en medio de las tormentas para ayudarnos y para auxiliarnos. Y termino con esto, hermanos, y disponga su corazón para que oremos. Lo tercero que el Señor hace en medio de las tormentas de nuestra vida es hablarnos. Lo primero es que nos ve, lo segundo es que viene, y lo tercero es hablarnos. Porque cuando yo escucho la voz de Dios en medio de mi problema, en medio de la tormenta, eso me da esperanza, eso me da ánimo de seguir adelante. Estoy confiado en el Señor. Mira lo que dice el versículo 50: porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida, subraya eso en tu Biblia, en la palabra de Dios. Porque todos lo veían y se turbaron, pero enseguida, ¿qué hizo Jesús? Enseguida, ¿qué hizo? Habló con ellos. Mira lo lindo del Señor. Los vio, vino y habló con ellos. Es lo tercero que Dios hace en medio de tu tormenta, en medio de tu problema, en medio de tu crisis. Lo tercero que Dios hace es hablar contigo. Y dice: y enseguida habló con ellos. ¿Y qué les dijo? Tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué les dijo el Señor? Tengan ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Bendito sea nuestro Señor, que no solamente nos ve, que no solamente viene, sino que también nos habla y nos recuerda quién es Él, el yo soy, el poderoso. Jesús estaba revelándole a sus discípulos su identidad una vez más, porque Marcos, del capítulo 1 al capítulo 8, hay ciertas preguntas que Marcos registra en la palabra, y es acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero allí Jesús le estaba diciendo a los discípulos su identidad, estaba revelando su identidad, y Jesús le dice: yo soy. Yo soy, le está diciendo Jesús, yo soy el que siempre está, el que siempre he estado y el que siempre estaré. Yo soy el eterno, yo soy el que vive para siempre.
Éxodo capítulo 3 versículo 14 dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Es decir, Jesús le estaba diciendo: yo soy el mismo que estuve con Moisés. Yo soy el mismo que le dije a Moisés: véalo y a los hijos de Israel y diles: yo soy. Yo siempre he estado. Yo nunca me he ido, yo nunca me he escondido. Y viene la voz de Dios para decirte: hijo, hija, aquí estoy. Recuérdame, yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el eterno. Yo soy el grande, yo soy el sublime. Yo vivo en la eternidad. Yo no duermo. Yo estoy atento a ti. Yo soy. Jesús les estaba diciendo, les estaba recordando a sus discípulos que Él nunca se acababa. Dios no tiene fecha de vencimiento. Dios no extingue. Dios es eterno. Él siempre es. Si el yo soy está, si el yo soy te está hablando hoy, quiero decirte que nada malo te va a pasar, porque Él es el Dios todopoderoso. El yo soy nos infunde tranquilidad. El yo soy nos infunde paz. El yo soy nos infunde confianza, esperanza. No temas, le dijo el Señor a los discípulos allí. Tengan ánimo, yo soy. Le dijo: no teman. Les estaba diciendo: tengan valor, tengan fuerza. Yo estoy aquí con ustedes. Así que tú no te vas a morir, porque el Señor te está diciendo: yo soy. Así que tú no vas a morir de hambre, porque el Señor te está diciendo: yo soy. Y cuando Él te dice: yo soy, algo sobrenatural vendrá sobre tu vida. Un milagro va a venir sobre tu casa. El alimento va a venir del cielo sobre tu casa. El yo soy viene para socorrerte. El yo soy viene para sustentarte. El yo soy viene para que en medio de esa fatiga, para que en medio de ese cansancio, Él te dé alivio y te dé consuelo, te dé reposo. Jesús le dijo a los discípulos: yo soy. Le estaba diciendo: tranquilos, ya los vi, he venido y ahora vengo a hablarles y recordarles quién está con ustedes. El que está con ustedes siempre es, siempre ha sido y siempre será. Maravilloso sea el Señor, glorioso sea Él. El yo soy está aquí con cada uno de nosotros para alentarnos, para montarse en nuestras barcas y calmar los fuertes vientos. Cuando el yo soy está, todo a nuestro alrededor comienza a cambiar, porque Él tiene todo el poder. Dice el versículo 51 que cuando Él subió a ellos en la barca, se calmó el viento. Se calmó el viento porque el Señor estaba allí. Concluyo, hermanos. Nuestras vidas están bajo el cuidado de Dios. En cada experiencia de nuestras vidas, por más difíciles que sean, el Señor siempre nos ve, siempre viene y siempre nos hablará. Amén. En cada experiencia de nuestras vidas, por más difíciles que sean, el Señor siempre nos ve, siempre viene y siempre nos hablará. Y cuando el Señor habla, hermanos, todo alrededor tiene que ser transformado. Cuando el Señor habla, todo tiene que cambiar. Porque dice la Biblia en Génesis: por su palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra del Señor fue hecho los cielos y la tierra. Y eso es algo que debemos nosotros tener muy claro.
Si por la palabra de Dios fue hecho los cielos y la tierra, quiere decir que cuando Dios viene a hablar a tu vida, algo va a cambiar. Algo será diferente para bendecirte y para ayudarte. Quizás llevas mucho tiempo trabajando fuertemente y ves poco resultado. Pero no olvides que el Señor te está viendo. Él conoce tu esfuerzo. Él conoce tu dedicación con la que haces las cosas. Él conoce ese empuje que le colocas a las cosas. El Señor ve el esfuerzo. Él viene a nuestro encuentro en el momento, cuando el Señor ve nuestro esfuerzo, viene a nuestro encuentro en el momento indicado para que lo identifiquemos y lo reconozcamos como nuestro Dios. Y por último, cuando Dios viene, nos habla y nos dice, todo va a cambiar. Cuando el Señor viene a nuestro encuentro, viene y nos habla y nos dice, todo va a ser diferente. Jesús les dijo a los discípulos, yo soy, tranquilos, vamos a cruzar al otro lado. Aquí no nos vamos a morir, todavía hay más para ustedes. Puedes recibir esa palabra de Dios y encárnala en tu corazón, atesórala en tu corazón, para poder llegar a las cosas grandes de Dios, a las cosas que el Señor nos ha prometido. Tenemos que aprender a atravesar en la barca y nos vamos a cansar posiblemente y nos vamos a fatigar posiblemente y nos vamos a agotar, pero no importa, el Señor nos está viendo porque hay algo mejor para nosotros al otro lado. El Señor va a venir caminando sobre ese problema. El Señor va a venir caminando sobre esa dificultad tuya. El Señor va a venir caminando sobre esa enfermedad. El Señor va a venir caminando sobre esa escasez y te va a decir, aquí estoy. Y te va a hablar y te va a decir, recuerda quién soy yo. Yo estuve desde antes de la creación del mundo y siempre estaré. Porque Dios no muere. Porque Dios es eterno. Y Él nos está diciendo, yo soy. Recuerda, tú que estás ahí en tu casa, te está diciendo el Señor, yo soy. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias. Gracias por lo que tú haces en medio de las tormentas de mi vida. Gracias por lo que tú haces en medio de aquellas dificultades que me tocan vivir, Señor. Gracias porque tú me ves. Gracias porque tú vienes. Y gracias porque tú me hablas. Tú me hablas, Señor. Tú me ves. Tú ves todo lo que yo he hecho. Aunque las demás personas no me vean, tú siempre me estás viendo, Señor. Tú me ves, Jesús. Y no solamente me ves, sino que vienes caminando sobre ese problema, sobre eso que me cansa. Y me dices, yo soy. Ten ánimo, yo soy. No temas. Adora a Jesús. Adora a Jesús ahí en tu lugar. Adórale, adórale por un momento. Dile, Señor, gracias porque tus ojos están atentos a mí. Gracias porque tú me ves y gracias porque me hablas. Me recuerdas quién eres tú, el yo soy. Me recuerdas quién eres tú. Me recuerdas quién eres tú, Señor, el que siempre ha estado y siempre estará. Aunque mis ojos no te puedan ver, Dile, te puedo sentir. te puedo sentir. Yo sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no te puedan tocar, Aunque mis manos no pueden tocar así es, Señor. tu rostro, Señor. Yo sé que tú estás aquí. Sé que estás aquí.
Te adoramos, Jesús. no te puedan ver. Yo te puedo sentir, sé que me estás Te viendo. puedo sentir. Y tú vienes a mi vida para Sé que ayudarme. estás aquí. Tú vienes para hablarme, Jesús. Aunque mis manos Para decirme, ten ánimo, yo soy. No temas. Tu rostro, Señor. Dile, sé que estás aquí. Sé que estás aquí. Oh, gracias, Jesús. Oh, Dile bien fuerte, mi oh. corazón. Mi corazón. Y puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí, Señor. Estás en cada casa. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir. Tu hermosura. Tú estás aquí, lo creemos. Dile, yo creo que el Señor está en mi casa, que el Señor me está viendo, que el Señor viene sobre ese problema para ayudarme y hablarme. Tú estás aquí. Adórale, adórale, adórale una vez más. Dile, tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, tú estás en mi vida, tú estás en mi familia obrando. Tú estás, Señor, en medio de mi situación. Tú estás, Señor, viéndome en medio de la tormenta. Tú vienes a mi encuentro, tú vienes a mi encuentro, Señor. Y tú vienes a hablarme. Tú vienes, Señor, para que yo recupere la esperanza. Tú vienes a decirme, tranquilo, vamos a cruzar. Tú vienes para decirme, tranquilo, no te vas a morir, no te vas a quedar en esa situación. Tú vienes para decirme, vamos hacia adelante. Todavía hay más que te quiero dar. Y si tú estás pasando por esa tormenta, hermano o hermana o amigo, el Señor te está diciendo, te estoy viendo, vengo hacia ti y te hablo para decirte, aquí no te vas a quedar. Te llevaré al otro lado para bendecir tu vida. Para bendecir tu vida en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Y puedes sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tu majestad. Tú estás aquí, tú estás. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Debes creerlo, el Señor está en tu casa. Debes creer que el Señor quiere hacer algo en medio de la tormenta de tu vida. Número 1, verte. Número 2, venir. Y número 3, hablarte y recordarte quién es Él. El yo soy. Qué bendición este tiempo, hermanos, en el que pudimos compartir de la palabra, en el que pudimos adorarlo y escuchar la voz del Señor. Queremos enviarte un saludo y decirte, te extrañamos. Sé que próximamente nos vamos a ver. Dios tiene el momento indicado. No hemos abierto las iglesias todavía porque no es el momento de Dios. El Señor viene en el momento indicado y nos va a decir, ya es tiempo de abrir los templos. La iglesia está viva, los templos están cerrados, no importa.
pero esperamos el momento del Señor. Les amamos. Un abrazo para todos los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, toda la iglesia, los amigos, todos los que se han conectado para ver esta celebración. Un abrazo, de verdad que desde acá les enviamos un saludo y sé que en el Señor nos veremos pronto. Bendiciones para todos. Chao.